JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Verse 12, Matthew. Primero vamos a leer ese texto bíblico en el verso 12 que dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. And it says, and whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Y en el libro de Mateo capítulo 5, el verso número 5, And Matthew 5:5, dice las escrituras: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. and it says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. And it says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Y yo quiero que juntos veamos en esta mañana acerca de un tema que lo hemos predicado, pero quiero entrar en algunos detalles que posiblemente no lo hemos tocado anteriormente. And I want to talk this morning about a topic that we have preached before, but I'm going into some details that we have not preached Y en este primer domingo del año 2013 queremos comenzar muy bien y establecer las bases que nos van a regir en el resto de este año. And this Sunday we want to start well and establish the bases that are going to guide us this year. Queremos comenzar un año libre de orgullo y libre de vanagloria humana. We want to start a year free from pride and free from human pride. Queremos comenzar un año sumido y sometido en la presencia de Dios y sujeto a su voluntad. We want to start a year submitted and subjected to the will of God and to His presence. Por eso que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca de los escudos del Leviatán. That's why this morning I'd like to share with you about the shields of Leviathan. La Biblia enseña de una forma muy categórica y muy clara que el Leviatán está muy ligado íntimamente a lo que representa el orgullo y la vanagloria del ser humano. The Bible teaches that Leviathan is very connected to what it has to do to the pride and pridefulness of human beings. Y no solamente afecta a la humanidad, And not only does it affect humanity, sino que también bíblicamente ha demostrado que ha afectado entidades de carácter divino espirituales. but biblically has also demonstrated that it has affected entities of spiritual characteristics. Lo asombroso de este tema que estamos hablando en esta mañana What is amazing about this topic that we're talking about es this que morning el orgullo es algo que todos de una u otra manera tenemos que batallar todos los días. is that pride is something that each one of us has to battle every day in Es- one way or another. Es algo que tenemos que batallar día a día. It is something that we need to battle daily. Y vuelvo a repetir, quizás unos más que otros. And I repeat again, perhaps some more than others. Pero al final de todos, de alguna medida, todos batallamos y tenemos que pelear contra ese principado Leviatán. But in the end, each one has to battle against that principality, Leviathan. El problema es que si no logramos derrotar y vencer en el nombre de Jesús esa fuerza demoníaca, The problem is that if we do not accomplish to defeat and overcome that demonic force, y de alguna manera no logramos detectar en cierta forma cómo opera el orgullo, and if in some way we do not detect how the pride works, entonces llega el momento cuando el orgullo deja de ser parte de nuestro carácter so then it comes a moment when pride stops being part of our character y comienza terminando siendo un espíritu que nos oprime de una forma progresiva y lamentable. and ends up being a spirit that oppresses us in a terrible manner. En muchos pasajes de la Biblia In many scriptures in the Bible, nos habla acerca de cómo opera el espíritu de Leviatán. it speaks to us about how the spirit of Leviathan operates. Y a través de este mensaje voy a estar dando alguna cita que presento en pantalla en este instante. And through this message, I'm going to give you scriptures that I am putting on the screen. Uno a los cuales se le reveló el misterio escondido del principado de Leviatán fue a Job. One that it was revealed, the mystery of the principality of Leviathan was Job. En el momento indicado vamos a hablar acerca de esos textos bíblicos, pero dando una referencia abierta.
At a given moment, we're going to talk about these scriptures, but Po- I'm just giving an opening Podemos reference. ver que en Job capítulo 3 verso 8 nos habla acerca de Leviatán. We can see that in Job 3:8 speaks about Leviathan. Job capítulo 41 también nos habla acerca de este principado. Job 41 also speaks about this principality. El Salmo 74 verso número 14. Psalm 74 verse 14. Salmo 104 verso 26. Psalm 104 verse 26. Y también Isaías capítulo 27 verso número 1. And also Isaiah chapter 27 verse 1. O sea, lo que quiero que en esta mañana, iglesia, entendamos de una forma muy clara y reveladora What I want church this morning is for us to understand in a clear and revealing manner es que el orgullo puede ser un factor que realmente afecta a la persona is that pride can be a factor that truly affects the person y que hace perder el galardón o la actitud de vencedor en muchas vidas cristianas. and that makes you lose the gift or the attitude of overcoming in the Christian life. Inclusive hasta llegar a perder la experiencia extraordinaria del arrebatamiento con el Señor. In fact, even to lose the extraordinary experience of the rapture with the Lord. Ahora mira lo que dice el texto que nosotros hemos dado lectura en este principio de este mensaje. Now look at the scripture that we read at the beginning of this message. Y dice que cualquiera que se ensalce a sí mismo And it says that whoever exalts himself será humillado. will be humbled. Y cualquiera que se humille And whoever humbles himself será ensaltado. will be exalted. Entonces quiere decir que si queremos ver toda esa declaración de proclama profética dada para este año 2013, So what I'm saying is that if we want to see the fullness of the prophetic proclaim for 2013, el estilo de vida cristiana que debemos de adoptar todos los que estamos como miembros y participantes de la iglesia the Christian life that we need to adopt as members and part of the church es la humildad. is humble. La humildad tiene que ser una actitud que nos ayuda a reconocer y activar las promesas de Dios a favor de nuestra vida. Humbleness needs to be an attitude that activates the promises of God in our lives. La humildad es una actitud que siempre nos va a ayudar a vivir bajo el manto de cobertura divina. Humbleness is an attitude that will always help us to live under the mantle of divine covering. Nos va a levantar para que podamos ser fuertes en tiempos difíciles que el mundo enfrenta. It's going to lift us up so that we can be strong in difficult times that the world is confronting. Salmo capítulo 138 y el verso 6 dice, porque el Señor es excelso Psalm 138:6 says that though the Lord is on high, y atiende al humilde, yet he regards the lowly, mas al altivo conoce de lejos. but the proud he knows from afar. Ahora, la Biblia nos habla acerca de esta actitud profunda de la humildad. Now the Bible speaks to us about this deep attitude of humbleness. Pero cuando Jesús comienza su ministerio acerca de lo que es el reino que él venía a anunciar a la tierra, But when Jesus begins his ministry about the kingdom that he came to announce on earth, él comienza hablando acerca de ciertas leyes que iban a ser determinantes para los seguidores del reino de Dios. he begins speaking about certain laws that would be determining to the followers of the kingdom of God. Esas leyes divinas las encontramos en el capítulo 5 de Mateo. These divine laws, we find them in chapter 5 of Matthew. Y está titulado como las bienaventuranzas del reino. And it's titled The Blessings of the Kingdom. Las bienaventuranzas sería el carácter o la forma de vida que adoptarían los seguidores de Jesús. The blessings would be the character or the way of life that would be adopted by the followers of Jesus. Aquellos hombres y mujeres que iban a ser transformados Those men and women that would be transformed y que estarían gobernados y dirigidos por la presencia no de una religión, sino por la misma vida de Cristo. and that would be led by the presence, not of a religion, but by the life of Christ. Mientras él proclamaba su evangelio en la tierra. While he proclaimed his gospel on earth. Entonces nosotros podíamos detenernos a de realmente hablar acerca de cada una de esas leyes del reino. So then we could detain and talk about those truths of the kingdom. Pero de acuerdo a la temática que estamos abordando en esta mañana, hay el texto 5 que es clave en lo que estamos diciendo. But according to the topic that we're talking about this morning, chapter 5 is key in what we're talking Y dice, about. bienaventurados los humildes, pues ellos van a heredar la tierra. And it says, blessed are the meek because they will inherit the earth. Quiere decir claramente que la actitud de Leviatán activado sobre el planeta Tierra
Which means that the attitude of Leviathan activate over planet Earth. Y trabajando de una forma sutil, lo que logra es sacar a la gente del estilo de humildad y llevarlo al orgullo y la vanagloria. What it accomplishes in a subtle manner is to take people out of the style of humbleness and take them to pridefulness. Cuando la gente deja de ser humilde, When people stop being humble, activa sobre ellos en cierta forma fuerzas hostiles de tinieblas. they activate upon them forces of hostile of darkness. Dicho en otra palabra, deja de reconocer que la actitud para ser bendecidos es la actitud de humildad. Saying in other words that the attitude to be blessed is an attitude of humbleness. Sí, esa es la actitud que todos nosotros deberíamos de tener. Yes, that is the attitude that each one of us must have. Y la Biblia nos habla acerca de que todos aquellos que tengan una actitud de humildad, And the Bible speaks to us that everyone that has an attitude of humbleness, ellos tomarían realmente, van a ser bendecidos y tomarían un nivel de autoridad sobre todo lo que se mueva en la tierra. they will be blessed and they will take on a level of authority over everything that moves upon the Para earth. hacer todo aquello que Dios dijo que íbamos a hacer. To do everything that God said that we would do. Ahora mire esto, por ejemplo, esta imagen que usted está viendo en pantalla. Now, for example, look at this image that you're seeing on the screen. La destrucción de Leviatán. The destruction of Leviathan. Este es un grabado y un dibujo del año 1865, This was done in the year 1865, hecho por un pintor, pero esta grabación done by a painter, but this recording, representa la fuerza de Dios venciendo a Leviatán. this picture represents the strength of God defeating Leviathan. Y esto fue inspirado en la verdad que nos describe el libro del profeta Isaías capítulo 27, el verso número 1. And this was inspired by the book of Isaiah, chapter 27, verse 1. Capítulo 27, número 1 de Isaías. Chapter 27, verse 1 of Y Isaiah. y también nos dice en el libro de capítulo 41, verso 15 de Job. And it also says in Job 41:15. Mira lo que dice: sus fuertes escamas And look what it says. Its strong son scales su orgullo, are its pride. cerradas como un apretado sello. Enclosed like a seal. Sus fuertes escamas son su orgullo, His strong scales, they are like his pride. cerradas Enclosed como un apretado sello. like a seal. Por eso que hemos titulado en esta mañana los escudos de Leviatán. That's why this morning we have titled the message this morning, The Shields of Leviathan. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos pasajes bíblicos So when we're seeing the scriptures y vemos cada uno de los textos bíblicos que estamos mencionando, and we see each one of the scriptures that we are mentioning, en cada uno de ellos nos está hablando que Leviatán tiene unos escudos que lo protegen. in each scripture is talking that Leviathan has shields, scales that protect him. Y esta es la forma como nosotros tenemos que lidiar para ser liberados de esos escudos que oprimen al ser humano. And this is the way that we have to deal with to be delivered from those shields of Leviathan. Tenemos que tener una idea de quién es Leviatán. We need to have an idea of who Leviathan is. O cómo es en realidad la forma como él opera y cómo trabaja sobre los seres humanos. Or how he truly operates and works over the human beings. Saber lo que produce sus influencias y sus engaños de orgullo. To know what his influence and deception of pride operates. Y cómo de alguna manera influencia a la vida del ser humano. And how in ways influences the life of human beings. Y a través del tiempo bíblicamente nos queda demostrado que el pueblo de Dios siempre tuvo que lidiar contra esa fuerza hostil de Leviatán. And through the times it's biblically demonstrated that the people of God had to fight against the hostile forces of Leviathan. No solamente el pueblo de Dios, sino que la mayor parte de la humanidad Not only the people of God, but most of humanity tuvieron que enfrentarse a fuerzas espirituales también que los oprimen. had to confront the spiritual forces that oppressed them. Bíblicamente queda demostrado que una de las realidades que lanzó a Satanás cuando todavía no era Satanás del cielo a la tierra fue el orgullo. Biblically, it's demonstrated that one of the things that made Satan be casted out was pride. Pero miremos esto interesante que Job describe, que dice que Leviatán tiene unas escamas muy fuertes. But let's look at what Job describes, that Leviathan has strong scales. Y cuando nosotros vamos a leer el profeta Isaías capítulo 27 verso 1, And when we're going to read Prophet Isaiah chapter 27 verse el 1, libro de Isaías 27:1 nos dice de esta manera: aquel día el Señor castigará con su espada feroz
And it says in chapter 27, in that day the Lord will, with his severe sword, great and strong. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, In that day the Lord will punish with his severe sword, grande y poderosa a Leviatán, great and strong Leviathan, serpiente huidiza, the fleeing serpent, a Leviatán, Leviathan, serpiente tortuosa, the twisted serpent, y matará al dragón que vive en el mar. and he will slay the reptile that is in the sea. Entonces podemos observar de qué forma el profeta Isaías está muy conocedor acerca de cómo opera este espíritu. So that we can observe how prophet Isaiah knows about the spirit. Y también el libro de Ezequiel capítulo 28 verso 17 And also Ezekiel chapter 28 verse nos dice, 17. tu belleza te llenó de orgullo It says your beauty filled you with pride, y tu esplendor te hizo perder tu sabiduría. and your splendor made you lose your wisdom. Yo te derribaré por tierra Therefore I will bring you down by ground, y te di por espectáculo a los reyes. and I gave you as a spectacle to the kings. Si nosotros leemos el texto más arriba de Isaías, If we read Isaiah, the scripture that is above, nos está diciendo, derribado ha sido tu orgullo al Seol, it says, brought down has been your pride to the Sheol, el sonido de tus arpas debajo de ti se extienden, the sound of your harps under you extend podredumbre, like filth, y tu cobertor es gusanera. and your covering is worms. Cuando nosotros estamos viendo cada uno de estos detalles, When we're seeing each one of these details, entonces podemos ver que esto es una figura y tipo de lo que le pasó a Lucifer cuando fue lanzado del cielo a la tierra. we can see that this is a figure and a type of what happened to Lucifer when he was casted out from heaven to the earth. Dice que una de las actitudes de este espíritu operante de orgullo es una forma huidiza, escapadiza. It says that one of the attitudes of this spirit of pride is that it escapes. Es la forma en que lo ve la humanidad, It's how humanity sees it. porque no lo ve como un mal, Because they don't see it as an evil thing. sino que lo trata de ocultar en sus momentos cuando habla de hacer cosas o de lograr cosas. But they try to hide it in moments when they speak about accomplishing things. Hay mucha gente que aparenta ser humilde, pero dentro de ellos están saturados de orgullo. There are many people that they give the appearance of being humble, but inside they're saturated with pride. Leviatán cautiva e influencia a la gente de tal manera que les haga aparentar una falsa humildad mientras ellos están llenos de orgullo. Leviathan influences and captivates people in such a way that he makes them give the appearance of humbleness when they are filled inside with pride. Dice la Biblia que Leviatán se manifiesta como una serpiente tortuosa, The Bible says that Leviathan manifests as a serpent, como algo indescriptible. as something that is undescribable. Y esto es cuando se ha convertido en un verdadero problema en la vida del ser humano. And this is when it's become a true problem in the life of a human being. Una de las cosas que más debemos de batallar en nuestra vida cristiana y en nuestros logros con Dios One of the things that we have to most battle in our Christian life and in our accomplishments with God es jamás depender de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que podemos alcanzar humanamente hablando. is to never depend on what we are, on what we accomplish humanly speaking. El punto de estos versículos que estamos mencionando en esta mañana, The point of the scriptures that we're mentioning this morning lo que nos está revelando es que si Leviatán hizo que una entidad como este personaje lograra caer, is that if Leviathan made that an entity such as this person that we're talking about, he accomplished that it would fall, ¿qué no podrá hacer con la gente que camina sin Dios y sin esperanza? what couldn't he do with people that walk without God and hope? ¿Qué no podrá hacer con tantos cristianos que viven una vida superficial y anémica espiritualmente? What couldn't he do with with so many Christians that are living a superficial and anemic life? Es interesante ver que el profeta Isaías The prophet Isaiah describe que el Leviatán hace que le cambie de forma la vida a la persona. says that describes that Leviathan makes that the life of the person changed its form. Las personas que están cautivas por el orgullo, su forma de ser es muy diferente. People that are captivated by pride, their way of being is very different. Y es muy notable cuando la gente es afectada por las fuerzas del orgullo. And it's very noticeable when people are affected by the forces of pride. Hace que la gente pueda torcer lo santo a lo inmundo. Makes people twist the holy to the filthy.
torcer a la Worldly. gente de la mentira, de la verdad a la mentira, Twist people from truth to lies, la cual también es una estrategia sutil de este espíritu llamado Leviatán, which is also a subtle strategy of this spirit called Leviathan. porque es una estrategia entretejida en el mundo de las tinieblas y en el poder de Satanás para impedir el avance de la iglesia. Because it's a strategy embedded in the world of darkness to stop the moving forward of the church. Porque el mismo Satanás fue realmente inducido, influenciado en lo profundo de su ser por esta entidad y por esa fuerza espiritual. Because Satan himself was induced and influenced by this force, by this entity. Quiere decir que el Leviatán es una batalla ancestral antigua que siempre el ser humano ha tenido que librar. What I'm saying is that Leviathan is an ancestral battle that the human being has always having to deliver, has always had to deliver. ¿Sabe para qué vienen muchas veces las fuerzas espirituales o los espíritus inmundos? Do you know why the forces, the spiritual forces or the filthy spirits come many times? Viene para que se le abran las puertas para que ellos puedan habitar en el ser humano. They come so that the door is open and they can dwell in the human being. Y es allí donde la vida del ser humano comienza a ser afectada. And it is there where the life of the human being begins to be affected. Tal como sucedió con la vida de la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Just like it happened with the first couple in the Garden of Eden, Adam and Eve. Miremos por un momento y entendamos cómo es el carácter del orgullo y cómo se manifiesta. Let's look and understand for a moment how the character of pride and how it manifests. El carácter del orgullo es como el receptor para Leviatán. The character of pride is like a receptor for Leviathan. Y al contrario, y al encontrarlo, este receptor que es Leviatán, And as this receptor that is Leviathan finds it, el Leviatán comienza a trabajar produciendo un escalado índice de orgullo en la vida del ser humano. Leviathan begins to work producing a pride that escalates in the life of the human being. Para que llegue un momento en que el ser humano sea continuamente oprimido por un espíritu de orgullo activado por los escudos de Leviatán. So that it comes a time that the human being is completely oppressed by pride, which is activated by the shields or the scales of Leviathan. Leviatán ataca el carácter de orgullo de una familia. Leviathan attacks the character of pride of a family. También ataca lo que es el matrimonio. He also attacks what is marriage. Puede atacar a un ministro, a un hombre, a una mujer que sirve a Dios. He can attack a minister, a man or woman that serves God. Puede atacar a una congregación, He can attack a congregation, a un país, a country, a una cultura, a culture, a una región determinada. a determined region. O sea, Leviatán es sutil en la forma como ataca. So Leviathan is subtle in the way in which he attacks. Por eso que en esta mañana estamos hablando de este tema, That is why this morning we're talking about this topic. porque queremos comenzar el año aplastando bajo nuestros pies la fuerza de Leviatán. Because we want to begin the year trampling under our feet the forces of Leviathan. Iglesia, el orgullo es una fuerza muy poderosa que impide que desarrollemos cosas grandes para Dios. Church, pride is a powerful force that impedes us from developing and accomplishing things for God. El orgullo es una barrera fuerte Pride is a strong barrier que no permite que Dios abra puerta en nuestras personas, en nuestra familia y en lo que queremos lograr. that does not allow God to open doors in our person, in our families, and in the things we want to accomplish. El orgullo es la condición favorable para que Leviatán desarrolle el espíritu de orgullo. Pride is the favorable condition for Leviathan to develop the spirit of pride. Y no solamente afecta a nuestro presente, sino también afecta a nuestro futuro. And not only does it affect our present, but also our future. Por eso que Isaías le llama la serpiente tortuosa. That's why Isaiah calls it the twisted serpent. En hebreo es acaliatón, In Hebrew is que akalaton, significa serpiente que deforma, tuerce o pervierte al ser humano. which means the serpent that deforms, distorts, or perverts the human being. Nosotros debemos de cuidarnos de este ataque, We need to be careful from this attack. porque una vez que el carácter ha sido transformado de humildad a orgullo, Because once that the character has been transformed from humbleness to pridefulness, no se puede echar fuera de aquella persona it cannot be casted out from that person tan falsi como creemos, a menos que esa persona tenga una actitud de humildad. as easy as we want, unless that person has an attitude of humbleness. Y realmente nosotros debemos de entender cómo realmente el enemigo ataca.
And truly we need to understand how the enemy attacks. Él necesita receptores, formas de seres humanos que se conecten la forma como él opera. He needs receptors, human beings that connect, receptors that connect in the way in which he operates. He dicho que hay diferentes receptores de orgullo, I have said that there are different receptors of pride, que son la familia, which are in the family, la cultura, the culture, la profesión, the profession, la forma como producimos, the way in which we produce, las cosas materiales, the material things, los atributos físicos, the physical attributes, la forma que tenemos o poseemos en la vida. the things that we have or possess in life. Por eso que el orgullo es claramente el receptor más terrible que opera el Leviatán. That's why pride is the scepter that Leviathan most operates in. Yo quiero que miremos cuando existen gestores de orgullos. I want to observe that when there are receptors of pride, Muchas veces el Leviatán no es detectado muy rápidamente. many times Leviathan is not detected easily. Pero el espíritu de orgullo But the spirit of pride y la persona que es atrapada por ese espíritu and the person that is trapped by that spirit comienza a ser completamente contaminada. begins to be completely contaminated. Y continuamente comienza a no tener correctas relaciones con los demás. And continuously begins to not have correct relationships with others. Si la persona no corrige ese defecto de su carácter, If the person does not correct that defect from their character, tarde o temprano pasará a ser una persona poseída y esclavizada por el espíritu de orgullo que es activado por Leviatán. sooner or later this person will be someone that is possessed by the spirit of Leviathan. Y nosotros tenemos que saber cómo poder ser vencedores en este aspecto. And we need to know how to be more than conquerors in this aspect. Yo quiero decirle, iglesia, que una vez que el espíritu de orgullo es activado por Leviatán, I want to say, church, that once that the spirit of pride is activated by Leviathan, comienzan a formarse sobre ese individuo, hombre o mujer, escudos que prácticamente el indicio que Leviatán está trabajando. begin to form over that man or woman scales that indicate that Leviathan is operating. ¿Usted vio algunas veces algún pescado, algún pez con escamas? Have you ever seen a fish with scales? Hay ciertos pescados que tienen una escamas más fuerte que otros. There are certain fish that they have scales stronger than others. Y hay que limpiar y quitar las escamas, si no, no es digerible, no se puede comer. And you have to clean and cleanse and remove the scales, otherwise you cannot eat it. Las escamas de Leviatán son comparados con escudos muy fuertes. The scales of Leviathan, they're compared with shields that are very strong. Escamas que se desarrollan en la forma como trabaja este principado. Scales that develop in the way on how this principality operates. Por eso que hemos leído acerca de escudos que son iguales que las escamas en un pescado. That's why we read about shields that are the scales like the same as the fish. Ahora mire lo que he dicho anteriormente, cuáles son los receptores donde esas escamas comienzan a ser fuertes y comienzan a controlar. Familiar, Now look at what we spoke earlier. Cultural, the receptors, familiar, profesional, culture, professional, en la producción, in production, material, material en la things, historia de la familia in the history of the family, o en cualquier cosa que el hombre o la mujer quiere apoyar su orgullo. or in anything that the man or woman wants to support their pride in. Ahora, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, el verso 5 al 8. Now look what Philippians chapter 12. El 5 to apóstol 8 Pablo says. escribe a Filipenses con esta gran verdad Apostle Paul speaks to Philippians with this great truth. y dice, haya pues en vosotros, And he said, let there be in you, haya pues en vosotros let there be in you el mismo, en vosotros, en esta actitud this attitude que hubo también en Cristo that was Jesús, also in Christ Jesus, el cual, aunque existía en forma de Dios, who being in form of God no consideró el ser igual a Dios did not consider it robbery to be equal como to God, algo a que aferrarse, as something to take a hold of, sino que se despojó a sí mismo, but made of himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, haciéndose semejante a los hombres being like men, y hallándose en forma de hombre,
And having the appearance of man, se humilló a sí mismo, he humbled himself, haciéndose obediente hasta la muerte becoming obedient to the point of death, y la muerte de cruz. even the death of the cross. Por eso que nosotros, si queremos vencer a la fuerza de Leviatán en nuestra vida espiritual y física, That's why if we want to defeat the forces of Leviathan in our spiritual and physical life, necesitamos que en nuestra vida se pueda formar y desarrollar el carácter de Cristo. we need that in our lives develops and forms the character of Christ. Porque el carácter de Cristo es opuesto al espíritu que opera Leviatán. Because the character of Christ is opposed to the spirit that operates in Leviathan. Ejemplo nos ha dado, y la Biblia lo establece y lo explica muy claramente, An example was given to us, and the Bible explains it clearly, que siendo Dios se despojó a sí mismo y no se aferró a ello. that being God, he let go of himself, El tomar nuestra forma humanizada, semejante a nosotros, taking our human form just like us, era una actitud extrema de humildad por Dios a ser manifestado en forma igual o semejante a nosotros. was an extreme attitude of humbleness of God to come in the likeness of us. Quiere decir que Él nos ha dado ejemplo de una forma notoria, Which means that he has given us examples in a notorious y el manner. ejemplo que el Señor nos ha dado es que Él no se aferró a lo que era como Dios, And the example that the Lord gave to us is that he didn't take the fact that he was God, sino que Él pudo despojarse a sí mismo but he was able to let go of himself para darnos realmente a nosotros esperanza de que si nos sometemos al carácter de Cristo podemos vencer al espíritu de Leviatán. to give us the hope that if we submit to the character of Christ, we can overcome the spirit of Leviathan. Miremos estos textos bíblicos que aparecen ahora y que usted está observando allí. Let's look at the scriptures that you're observing there. Dice en el libro de Job, It says in the book of Job, en el capítulo 41, verso 15, chapter 41, verse 15, sus fuertes escamas son su orgullo. his strong scales, it's his pride. Es un texto que hemos mencionado, pero lo volvemos a repetir. Cerrados como un apretado sello. It is a scripture that we mentioned, but we repeat again. También en otra versión nos dice en el mismo texto, The same scripture in another translation says, su dorso son hileras de escudos his rows of scales que cierra un sello de piedra. enclose a seal of stone. En Job capítulo 41, verso 15, Job 41:15 nos sigue diciendo de una forma clara, continues saying in a clear way, en ese texto que está mencionando, in that scripture that is mentioned, su espalda está cubierta de fuertes escudos, his back is filled with strong shields, soldados estrechamente entre sí. soldiers within themselves. Y en otra versión dice, uno con uno se conglutinan, And another translation says that one with another they come in close, y aire no pasará, no por él. and air cannot go through, not through him. Quiere decir que cuando hablamos de los escudos de Leviatán, estamos hablando de los sistemas de defensa que tiene el espíritu de Leviatán o el principado de Leviatán. Which means that when we talk about the shields of Leviathan, we're talking about the shields of defense that the spirit of Leviathan has, Sistema or de- principality. Sistema de defensa A system of defense que es cómo poder él apretar y oprimir a la gente bajo el efecto del orgullo. that it is how he tightens and oppresses people under the effects of pride. Como diciendo a través de este principado, el orgullo presenta defensa para que la gente viva así. Like saying through this principality that pride presents a defense so that people live in that manner. Presenta defensa de lo que lleva dentro. Presents a defense of what's inside. Porque toda persona que vive evidentemente cautiva por orgullo está conectada con Leviatán. Because every person that lives captivated by pride, they are connected with Leviathan. Iglesia, hay una comunicación entre el orgullo y un espíritu que se llama principado de Leviatán. Church, there is a connection between the spirit of pride and Leviathan, and the principality of Leviathan. La persona que está y que tiene la evidencia y que vive bajo los efectos del orgullo nunca va a reconocer que sí está cautiva por el orgullo. The person that lives under the evidence of the spirit of Leviathan will never recognize that they are captured by the spirit of pride. Son muy pocas las personas que están siendo activadas y que son cautivas por orgullo, que realmente reconocen que tienen ese defecto y que necesitan liberación. Are very few the people that are captivated and that they
recognize that they have that problem and that they need deliverance. Porque tienen dentro de ellos actitudes que el mismo espíritu hace como escama o como escudo para que presenten autojustificaciones. Because they have within themselves that the same spirit gives the defenses that they're like attitudes, like scales, that they're like self-justification. Toda persona atrapada por Leviatán tiene escama, escudos de defensas. Every person trapped by Leviathan, they have shields, scales of defense. Eso significa que tenemos que saber cuándo esos escudos realmente están activados y cómo poder destruir estos escudos de Leviatán. That means that we need to know when those shields are activated and when to destroy these shields or scales of Leviathan. Yo quiero hablar acerca de algunos escudos que realmente tiene Leviatán, I want to speak about certain shields that Leviathan has, para que miremos cómo realmente son activados. so that we can see how they're activated. Entonces, recuerde bien, los escudos son los sistemas de defensa. So remember, the shields are like system of defense. Los escudos son el sistema de defensa o mecanismo de defensa de Leviatán. The shields are a system of defense or defense mechanisms of Leviathan. Por eso que hay muchas escamas o escudos que tiene ese espíritu. That's why there are many shields or scale that the spirit has. En muchos casos In many cases, se presenta como luto, que es oscuridad espiritual. presents like spiritual darkness. La arrogancia y el orgullo espiritual The arrogance and the spiritual pride hace que la gente no discierna lo que es genuinamente de Dios y de su Espíritu Santo. makes people not discern what is genuine from God and His Holy Spirit. Hay muchas personas que tú le predicas el evangelio y espiritualmente están en oscuridad. There are many people that you preach the gospel to them and spiritually they are in darkness. Hay gente que está en la iglesia, pasan años y años y nunca desarrollan un conocimiento de revelación profunda en el espíritu. There are people that they are in church years and years and they never develop a deep revelation in the spirit. Porque para nosotros tener la revelación del espíritu y la genuinidad de Dios en nuestra vida, Because for us to have the revelation of the spirit and the genuineness of God in our lives, necesitamos saber que para alcanzar esos niveles de madurez y de conocimiento en Dios, tenemos que despojarnos de nuestro orgullo natural. we need to know that to reach those levels of maturity and in God, we need to let go of Y el pride. Espíritu de Dios solamente tiene que comenzar a romper los escudos de defensa que muchas veces la gente tiene aún dentro de la iglesia. And the Spirit of God needs to break through the shields of defense that people have even inside the church. Hay personas que dicen, yo pastor no tengo ningún orgullo, There are people that say, Pastor, I'm not prideful. pero hay muchas evidencias que están determinadas a ser detectadas para dar una vislumbre de que sí la persona tiene un problema de orgullo. But there are many evidences that show that the person does have a problem of pride. El segundo escudo es el razonamiento, The second shield is reasoning. el ego, The ego. el ego, The ego, el razonamiento the reasoning es parte de un escudo más de Leviatán. is one more shield of Leviathan. Tú sabes que hay gente que no cree la palabra, Do you know there are people that they do not believe in the que word, no cree lo que Dios dice en la Biblia, that they do not believe what God says in the que Bible, todo lo tienen que razonar, that they have to reason everything, todo lo tiene que pasar por el filtro de la mente para ver si es o no es verdad. that they have to pass everything through the filter of the mind to see if it is or not true. Con Dios no se razona, With God there is no reasoning. con Dios no se ensaya. With God there is no training. Las cosas de Dios no se ponen en un tubo de laboratorio para saber si es o no verdad. The things of God are not placed in a lab to know if they're true or not. Lo de Dios se cree, lo de Dios se activa en fe. What is of God, you believe it and you activate it in faith. Todo lo que Dios va a derramar en este año 2013 tenemos que entender que es a través de un nivel de fe que vamos a alcanzar esos niveles. Everything that God is going to outpour in this 2013, we need to know that we receive it through a level of faith so that we can reach those levels. ¿Sabe por qué estamos hablando de este tema? Porque todavía tenemos mucha gente en la iglesia con problemas de orgullo. Do you know why we're talking about this topic? Because we still have many people inside the church with problems of pride. Yo no tengo nada que aprender y a quién escuchar porque yo ya lo sé todo. I have nothing to learn and I don't have to listen to anyone because I know everything. Hay gente que no piensa que nunca puede aprender algo de otra persona. There are people that they think that they can never learn anything from someone else. Nosotros en esta mañana hacemos guerra a ese espíritu de Leviatán y a sus escudos que tratan de alguna manera de impedir nuestro avance espiritual. This morning we do warfare against the spirit of pride
pride that tries to impede our advance. Entonces continuamente la gente vive en oscuridad espiritual So continuously people live in a spiritual darkness o en razonamiento, or in reasoning porque todo lo razonan. because they reason ¿Y everything. por qué el pastor dice esto? And why did the pastor say ¿Y this? por qué ahora hay que hacer esto? And why do we have to ¿Y do this por qué now? la Biblia dice esto? And why does the Bible say ¿Y por qué this? Dios quiere que hagamos aquello? And why does God wants us to do that? Tú no te das cuenta que mientras estés pensando de esa manera es una forma de decir, Señor, necesito ser liberado o liberada. Don't you realize that while you're thinking this way is a way of you saying, Lord, I need to be delivered? Todavía tenemos gente en la iglesia que vienen a ver qué es lo que sucede, qué es lo que ver, qué no sucede. We still have people that come to church to see what's going to happen or not. ¿Qué es lo que se puede hablar para ver cómo podemos razonar ciertas cosas? What is going to be spoken to see if we can reason certain things. Hay otra escama terrible que es escudo de Leviatán en la gente que vive en orgullo y es la justificación. There's another terrible scale that it's in the people with pride, and it's justification. La justificación de decir yo ya conozco todo lo que tengo que conocer de Dios. It's self-justifying, saying I already know everything that I need to know of Yo God. una vez escuché una persona que me dice yo ya aprendí todo lo que tenía que haber aprendido. I once heard someone say I already learned everything that I needed to learn. Yo ya conozco todo lo que tengo que conocer. I already know everything that I need to know. Por lo tanto ahora ya puedo serme pastor por mi propia cuenta. Therefore now I can become a pastor. No, esto es una actitud de un escudo de orgullo. No, this is an attitude of a spirit, of a shield of pride. En diferentes lugares tenemos gente que no sabe discernir el problema de cómo opera las fuerzas de Leviatán en la vida espiritual de los creyentes. In different places we have people that they do not know how they operate the forces of Leviathan in the life of different believers. Quiero que discernamos por el Espíritu en esta mañana lo siguiente. Si ese espíritu, ese principado atacó primero la entidad espirituales, I want us to discern by the Spirit this morning if that principality attacked a spiritual entity in the beginning. entonces lo que tenemos que discernir por el Espíritu de Dios que este principado lo que quiere es tratar de impedir tu progreso y tu desarrollo espiritual. Then what we need to understand is that this principality, this entity wants to stop, detain your spiritual progress. Cuando te propongas a crecer y desarrollarte y hacer cosas grandes para Dios, ese espíritu se va a levantar para oprimirte o para destabilizarte o sacarte del rumbo. When you decide to rise up and do great things for God, that spirit will try to stop you, to impede you from doing great things. Entonces quiere decir que la justificación, So then that means that justifying, self-justifying, otras personas tienen bloques mentales. other people have blocks in their minds. Sus mentes están totalmente oprimidas día y noche. Their minds are totally oppressed day and night. ¿Estuviste en el culto? Were you in the service? Sí, fue maravilloso. Yes, it was amazing. ¿De qué habló el pastor? What the pastor ¿O de qué speak about? predicó el predicador? Or what did the preacher preach? Fue un mensaje maravilloso. It was an amazing message. Pero dime de qué predicó. But tell me what he preached. Fue tan maravilloso que no me acuerdo nada. It was so amazing that I don't remember anything. Tú no sabes entender que estás realmente expuesto a un escudo que se llama Leviatán. You don't know that you don't understand that you're exposed to a shield that is called Leviathan. Yo no quiero que vengas a la iglesia, escuches su mensaje por una hora y luego te olvides de todo lo que Dios te dijo en la iglesia. I don't want you to come to church, listen to a message for 1 hour, and then later forget everything that God said. Hay personas que cuando termina el culto y sale por esa puerta se olvidó por completo todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. There are people that when the service ends, they leave that door and they forget everything that God told them they needed to do. Yo le aseguro que esa persona está bajo un ataque de Leviatán porque tiene bloques en su mente. I assure you that that person is under an attack of Leviathan because their mind is blocked. Eso le impide y tiene dificultad en el crecimiento espiritual. That impedes and they have difficulties in their spiritual growth. ¿Tú sabes cuánta gente viene a la iglesia y se distrae por la mosca que vuela? Do you know how many people come to church and they are distracted by the fly that flies by? ¿Tú sabes cuánta gente está en la iglesia y cuando un hermano se levanta toda la mirada y se distrae del mensaje que Dios está hablando? Do you know how many people are in the church and when a brother or sister gets up, they turn around and they are sidetracked, distracted? Satanás es muy hábil, te puede distraer por el color quizás de una ropa que tiene una persona. Satan is very subtle and he can distract you even with the color of the clothes that a person is wearing. Te puede distraer por la forma como vino peinado tal o tal persona. He can even distract you in the way that a person came with their hair done. Por cualquier cosa Leviatán te puede distraer para que tú no atiendas un mensaje clave que Dios tiene para ti.
With anything, Satan can distract you, Leviathan can distract you so that you don't receive the key message that God has for you. Y que se puede convertir en el rema de tu liberación, de tu sanidad y de tu milagro. That can become the rema of your deliverance, of your healing, of your miracle. Iglesia, aprendamos a no ser distraídos por los escudos de Leviatán. Church, let's learn to not be distracted by the shields of Leviathan. Mucha gente distraída en los cultos. Many people distracted in the services. En cualquier lugar del mundo la gente se distrae por cualquier cosa en la presencia de Dios. Any place around the world, people are distracted from the presence of God. La distracción no solamente es que oprime, impide nuestro desarrollo espiritual en Dios, Distraction not only impedes and oppresses our spiritual growth in God, sino que produce un cansancio o una causa de cansancio y de fatiga espiritual. but produces tiredness and a spiritual fatigue. Oh, hermanos amados, esto es muy importante lo que estoy diciendo en esta mañana. Oh, beloved brethren, this is very important what I'm saying this morning. Hay otros escudos que son como escamas en Leviatán. There are other shields that they're like scales in Leviathan. El engaño. Deception. ¿Cuánta gente cree más al engaño y la mentira que a la verdad de Dios? How many people believe more the deception and the lies than the truth of God? La melancolía. ¿Cuánta gente que está continuamente melancólico, deprimido y siempre no le arranca a usted una sonrisa de su rostro? Melancholy. How many people are depressed and you cannot even get a smile from their face? ¿Sabe lo que significa una persona melancólica? Do you know what it means, a person with this depression? Una persona oprimida día y noche. A person that is depressed, oppressed day and night. Una persona, diríamos, como rostro de limón agriado. A person that we can even say that their countenance is like a bitter lemon. Pero la Biblia nos dice claramente que cuando somos realmente llevados a la humildad, But the Bible says that when we are truly led to humility, el gozo del Señor produce fortaleza en nuestro interior. the joy of the Lord produces strength in our inside. También la depresión es otro escudo que Satanás oprime a la gente en el orgullo. Also, depression is another scale, another shield where Satan oppresses. Estoy hablando de escudos que tiene Leviatán y que oprime a la gente. I'm talking about shields that Leviathan has that he oppresses the El people. pánico y la rebelión. Panic and rebellion. También la seducción, Also seduction, la traición, betrayal, la idolatría de mente, idolatry of the mind, la vanidad en la persona. the lust in the person. Ay, pastor, yo no soy vanidoso, yo no soy vanidosa. Oh, pastor, I'm not prideful. Pero sabe una cosa, solamente espere que aquel o aquella persona compre un carro mejor que el que tiene. But you know, simply wait until that person, someone buys a car better than the one that they have. O que tenga un vestido mejor que el que tiene puesto. Or that they have a dress better than the one that person Al is día wearing. siguiente usted va a querer algo más superior que lo que usted vio el día anterior. The next day you're going to want something higher than when you saw the day before. No, eso es justamente lo que Satanás hace. Es justamente el estado de la vanidad y de la vanagloria de la vida. No, that's what Satan does. That's the state of pridefulness, of the lust of life. Escamas, escudos de Leviatán. Scales and shields of Leviathan. Los celos. Jealousy. Los dones falsos. False gifts. ¿Cuánta gente que habla diciendo que es Dios y Dios no habló nunca? How many people speak saying that God spoke and God didn't say anything? Gente que da profecía y no son profecías de Dios. People that give prophecies and they're not prophecies from God. Gente que se llena la boca diciendo Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. People that fill their mouth saying God said and God did not speak. Tenemos que discernir por el espíritu de discernimiento en este año 2013 We need to discern by the spirit of discernment in this year 2013. y tenemos que ser guiados y dirigidos por la verdadera, auténtica y sobrenatural voz de Dios en su espíritu. And we need to be led by the authentic voice of God in His Spirit. Pero yo cancelo como ministro del Evangelio de Cristo de esta casa. But I cancel as a minister of the gospel of Christ in this Yo house. cancelo toda falsa profecía. I cancel every false prophecy. Yo cancelo toda falsa predicción de futurólogos o adivinos. I cancel every false prediction. Yo cancelo todo presagio de brujos y hechiceros en esta mañana. I cancel every prediction of witches and sorcerers this Yo morning. cancelo todo plan de santeros o de brujos o de hechiceros, quien se llame. I cancel every plan of santeros or witches or whatever their name Porque is. los escudos de Leviatán no tendrán fuerza para controlar nuestro destino y nuestro desafío en Dios. Because the shields of Leviathan will not have the strength to control our destiny or the challenges of God. ¿Quién nos da
cobertura no son los escudos de Leviatán. Who gives us covering is not the shields of Nosotros Leviathan. tenemos el escudo de la fe para romper los escudos de Leviatán. We have the shield of faith to break the shields of Leviathan. Nosotros no operamos bajo un manto de falsedad profética, bajo un manto de falsedad, sino bajo la verdad de la revelación de Dios. We do not operate under a mantle of falseness or prophetic falseness, but under the mantle of the truth of God. No permitas que las escamas o los escudos de Leviatán te opriman en este año. Do not allow the shields or scales of Leviathan to oppress you this year. Dile no a los celos. Say no to jealousy. Si ves un hermano que crece, se desarrolla, una hermana que es bendecida y prosperada, apóyala, bendícela, ora por ella. If you see a brother or sister that grows and develops, bless and pray for them. Tenemos que llegar al punto de victoria donde no exista el espíritu de envidia, ni de celo, ni rivalidad en ninguna persona de la We need iglesia. to reach a level of victory where it does not exist rivalry, jealousy. Lo que tú y yo hacemos lo tenemos que hacer para Dios, por Dios y para su gloria. What you and I do, we need to do it for God and for His glory. Dios te bendice, Dios te prospera, alabado sea el nombre del Señor, porque eres parte de su reino. God blesses you, God prospers you, and blessed be the name of the Lord because it's part of His kingdom. El espíritu de la competencia es el espíritu de Leviatán. The spirit of competency is of competing is the spirit of Leviathan. Yo digo, escudo de Leviatán, no nos podrás hacer competir los unos a los I otros. say, shield of Leviathan, you will not make us compete one against the other. Somos siervos de Dios, hijos del gran rey. We are servants of God, children of the great King. Y lo que tenemos que hacer, eso lo hacemos. Y lo que tenemos que honrar, eso lo honramos. And what we need to do, we do that. And what we need to honor, that we honor. Y tú me dices, pastores, que en el año 2012 a mí no me afectó este espíritu. And then you tell me, pastor, is that in 2012 that spirit did not affect me. Pero por el discernimiento del espíritu he detectado que algunos sí han sido expuestos a este ataque nocivo de los escudos de Leviatán. But by the discernment of the spirit, I have seen that some have been harmed by this harmful attack of Leviathan. Porque muchos han sido frenados en su búsqueda con Dios. Because many have been detained in their seeking of God. Muchos han menguado en su estatura espiritual. Many have diminished in their spiritual height. Muchos han dejado de buscar a Dios como tienes que ser buscado a Dios. Many have stopped seeking God as He needs to be sought. Muchos han dejado de honrar a Dios como Dios tiene que ser honrado. Many have stopped honoring God as He needs to be Y honored. muchas personas se sienten mal por cosas que no tienen sentido de la vida. And many people feel bad for senseless things. Yo te traigo este mensaje en esta mañana para que ya no seas un cautivo de Leviatán, sino seas libre por el poder glorioso de Cristo. I bring you this message this morning so that you are no longer captured by Leviathan, by free by the power of Jesus. Mire, ahí pongo una cosa y al final dice esquizofrenia. Look there, I write something and in the end it says it's schizophrenia. Realmente la palabra esquizofrenia significa una mente partida en dos partes. Truly the word schizophrenia means a mind that is broken in two parts, Una divided. mente partida, la cual es el producto. A mind that is broken, divided, which is the product. Cuando alguien recibe un impacto fuerte en su vida, When someone receives a strong impact in their life, por un lado está pensando en el dolor on one side they're thinking about the pain que ha recibido por una determinada persona, determinada situación. that they receive by a determined person or situation. Pero por otro lado está pensando de cómo vengarse y cómo poder realmente tomar acción de venganza contra la persona que le afectó. But on the other side, they're seeking for revenge against the person that affected them. Porque esto justamente son los efectos de Leviatán. Because these are the effects of Leviathan. Iglesia, necesitamos que Cristo sea formado en nuestra vida. Church, we need Christ to be formed in our lives. Necesitamos ser formados conforme a la gracia de nuestro gran Dios. We need to be formed according to the grace of our great God. Y no permitir que ningún escudo nos pueda afectar. And not allow any shield to affect us. Una persona que está complejada, y voy terminando con esto, una persona que está complejada A person that has hung-ups empieza a ver la forma para salir adelante en la vida. begins to see the way of coming forward in life. Y entonces se activa bajo el efecto del orgullo So then they are activated under the effects of pride para defenderse, to defend themselves, para defenderse de la forma de lo que está viviendo.
to defend of the things that they're living. Y en él se va o en ella se desarrollando esos escudos, esas escamas de Leviatán. And in him and her is being developed those shields or ¿Cuál scales of es Leviathan. la victoria para ser librado de este principado terrible? What is the victory to be delivered from this terrible principality? Repito por tercera vez, tener el carácter y la vida de Cristo desarrollada. I repeat for the third time, to have the character and the life of Christ developed in us. En el momento que tú descubres que lleva dentro de ti una parte de orgullo, In the moment that you discover that inside you there's a part of pride, que en determinado momento no puedes dominarlo, that at determined point you cannot have dominion over it, debes de declararlo en esta mañana delante de la presencia de Dios, you must declare it this morning before the presence of God, para que, como está escrito, toda tiniebla quede desmascarada y sacada a luz, comienza a perder dominio y influencia sobre la determinada persona. so that as it is written, every darkness that is unmasked and brought to light loses dominion over the life of the person. Por eso que en esta mañana anhelamos que tú seas libre, que todos sean libres. That's why this morning we desire that you are free, that everyone is free. El orgullo es muy fuerte, hermanos. Pride is very strong, brethren. Vivimos en una sociedad cargada de orgullo y de vanagloria. We live in a society that is filled with pride and pridefulness. Por eso dijo el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. That's why the preacher said that everything is vanity under the sun. Todo es vanidad debajo del sol. Everything is vanity under the sun. El hombre alcanza las cosas por una forma de anhelar y desear lo que otros tienen y superar a lo que otro tiene. Men reaches things because they desire to be higher than other people, to have more than what other people have. No así es el espíritu de la iglesia. That is not the spirit of the church. No así debe ser el espíritu de Cristo en la iglesia. The spirit of Christ should not be in that way in the church. Los mansos heredarán, los humildes heredarán la tierra. The meek, the humble will inherit the earth. El que se humilla será enaltecido por la grandeza de Dios. He who humbles himself will be exalted by the greatness of God. Pero el que se enaltece será drásticamente humillado. But he who exalts himself will be drastically humbled. Hay muchos aspectos en la vida que nosotros podíamos seguir explicando en esta mañana de cómo detectar el orgullo en mucha gente. There are many aspects in life that we can continue speaking this morning about how to find pride in people. Usted sabe que hay personas que se sienten orgullosas por la forma que son y el físico que tienen. Do you know that there are people that they're prideful by their physical appearance? Otros llegan a ser orgullosos aún por los colores de ojos que están teniendo. Others are prideful even by the color of their eyes. Otros porque tienen una forma de influencia más que otros también se enorgullecen. Others because they have an influence more so than others. Pero el que quiera ser el grande dentro de vosotros, el hombre o la mujer o servidora de Dios y humilde en su presencia. But whoever wants to be exalted, wants to be greater than others, let that person be humbled before God and His Cuando presence. tú eres libre del orgullo, no necesitas que te reconozcan lo que haces. When you're when you are free from pride, you don't need people to recognize what you do. Cuando tú eres libre de orgullo, no necesitas que nadie pase manos sobre tu hombro, porque sabe lo que haces, lo haces para la gloria de un Dios a quien amas y sirves. When you're free from pride, you don't need anybody to put their hand on your shoulder because you know that what you do, Cuando- you do it for God's glory. Cuando tú has descubierto generalmente el plano de lo que es servicio, entrega por completo a Dios, le vas a servir con todo tu corazón. When you have discovered service and surrender completely to God, you're going to serve Him with all your heart. Tú sabes que hay personas que son ofendidas tal manera, se ofenden de tal manera You know that there are people that they're offended in such a way por cosas que son sencillas en la vida, by things that are simple in life que aún dejan de venir a algunos cultos y dejan de congregarse en algunos cultos. that they even stop coming to some services or ¿Y congregate. cuándo aparecen otra vez al culto? And when do they appear again? Cuando se les terminó el enojo, When they're no longer angry. cuando se les apaciguó la tormenta de orgullo dentro de ellos. When the storm of pride left inside of them. Pero realmente en esta mañana But truly this morning, yo te digo, no puedes ser frenado ni obstaculizado por nada. I tell you, you cannot be detained or by anything. Tú tienes que decir, año 2013, prohíbo enojarme. You need to say 2013, I prohibit to be Le angry. digo a Satanás, no me voy a enojar en este año. I say to Satan, I will not be angered this year. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, soy victorioso y voy de victoria en victoria, de gloria en gloria a un plano de vida. Whatever happens, I'm more than conqueror, victorious, and I go from victory to victory. Mira, la persona que se enoja por los efectos de los escudos de Leviatán,
Look, the person that is angered by the effects of the shields of Leviathan tiene dos problemas. has two problems. Número uno, que pierde ser bendecido por Dios. Number one, they miss out on being blessed by God. Número dos, que pierde el crecimiento en su vida espiritual. Number two, they lose the growth in their Porque spiritual mientras la life. persona esté bajo los escudos de Leviatán, el poder de la unción de Dios no puede penetrar en su vida. Because while the person is under the influence of the shields of Leviathan, the anointing of God cannot penetrate in their lives. Yo quiero terminar este mensaje en esta mañana, pero con un principio realmente bíblico que quiero que lo grabe en su vida en esta mañana. I want to conclude the message this morning with a biblical principle that I want you to keep in your life this morning. Ninguna persona que tiene actitudes de orgullo y de enojo fácilmente No person that has attitudes of pride or easily angered no pueden hacer guerra espiritual. cannot do spiritual warfare. No pueden profetizar espiritualmente. Cannot prophesy spiritually. No pueden hacer guerra espiritual. Cannot do spiritual Porque warfare. todavía los escudos de Leviatán están sobre él o ella. Because the shields of Leviathan are still upon him or Usted me her. dice, pastor, ¿por qué estoy hablando de esta manera? You say, Pastor, why am I Porque hay speaking mucha this way? gente que tiene un manto de espiritualidad, aparentemente de humildad, pero dentro de ello está saturado por las escamas de Leviatán. Because there are people that they have a mantle of spirituality, of false humbleness. Y yo But declaro en inside, esta mañana la virtud del Espíritu Santo. I declare this morning the virtue of the Holy Spirit. Declaro la unción de Dios. I declare the anointing of God. Cuando Dios te use, When God uses cuando you. Dios derrame sobre ti dones, talentos y gracias especiales. When God pours on you talents and gifts and special grace. Cuando Dios te dé victoria y te levante como un instrumento poderoso en sus manos. When God gives you victory and lifts you up as a powerful instrument in His hands. Humíllate. Humble Sé yourself. más humilde que antes. Be more humble than Sé before. más humilde que antes. Be more humble than Cuanto before. más dones se han activado en ti, sé más humilde que antes. The more gifts that are activated in you, be more humble Reconoce than before. que no hay razonar para razonar con Dios. Le crees a Dios porque Dios es el Dios de la palabra. Recognize that there is no reasoning with God. You believe God because He is the God of the Word. Dios es el Dios de su palabra. God is the God of His Word. Y esta palabra nunca caerá al vacío. And this Word will never fall into Esta void. palabra nunca caerá en tierra. This Word will never fall to the Esta ground. palabra es lo que perdura y permanece para siempre. This Word remains forever. Los hombres cambian. Men change. Los tiempos cambian. The times change. La sociedad cambia. Society Los changes. gobiernos cambian. The government La changes. tecnología cambia. Technology Pero changes. esta palabra siempre permanece en el mismo lugar de poder y de autoridad. But this Word always remains in the place of authority and power. Dios dijo todo lo que Él va a hacer. God said everything He's going to do. Y Dios hará todo lo que Él dijo que haría. And God will do everything He said He would do. No le preguntes a Dios más. Do not ask God anything else. No le preguntes a Dios el porqué de muchas cosas. Do not ask God why so ¿Y many por qué things. esto y por qué aquello? And why this and why that. ¿Y por qué a mí me tiene que pasar y al otro no tiene que pasar? And why does this happen to me and not to the other person? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación y el otro no tiene que pasar por nada? Why do I need to go through this situation and the other person ¿Sabes doesn't una go through cosa? anything? Aprende a creerle a Dios. Do you know something? Learn to believe God. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ponte de pie. Stand on your feet. Dios es bueno. God is good. Dios es maravilloso. God is amazing. Dios es extremadamente glorioso. God is extremely glorious. ¿Por qué sentirnos mal Why feel bad cuando Dios está de nuestro lado? when God is on our side? ¿Por qué sentirnos impedidos, obstaculizados a crecer? Why feel impeded or not able to grow? Yo quiero que tú en esta mañana I want you this morning permitas que la unción del Espíritu de Dios te toque, that you allow the anointing of the Spirit to touch you, pero que tú examines en tu interior but that you're examining your inside. qué áreas son las que tienes que ser liberado, en qué área tienes que ser liberado o In liberada. what areas you need to be delivered. Si has fallado en algún área, If you have failed in any area, di Señor, perdóname. say, Lord, forgive me. Yo quiero, Señor, volver mis ojos a ti. I want to turn my eyes to you. Y quiero comenzar un año correctamente bien. And I want to begin a year correctly.
Quiero entender que los que se humillan son los que van a ser exaltados. I want to understand that those that humble themselves, those will be exalted. Quiero entender que hay principios y leyes del reino que yo quizás no tenga en cuenta, pero sí debo de tener en cuenta. I want to understand that there are principles and laws of the kingdom that perhaps I didn't acknowledge, but I want to acknowledge. Señor, lo único que sé que necesito de ti. Lord, the only thing I know is that I need you. No sé cuánta la gente puede decir a su alrededor, I don't know how many people around you can say, pero lo único que yo sé en esta mañana, but the only thing that I know this morning que yo tengo hambre y sed de tu presencia. is that I am hungry and thirsty for your presence. Tengo hambre y sed de tu espíritu. I am hungry and thirsty for your spirit. Necesito que tú te reveles a mi vida. I need you to reveal yourself to my life. Entre muchas cosas que Dios nos habló Among many things that God spoke to para us este año, for this year, una de las cosas interesantes one of the interesting things es que tenemos que conocer a Dios más profundamente. is that we need to know God deeper. Es triste y es lamentable. It is sad. Tanta gente So many people profesando ser cristiana, saying that they're Christians, creyente en Jesús, believers of Jesus, pero cuán lejos está, but how far they are, cuán lejos están how far they are de conocer a Dios de verdad. from truly knowing God. Hay gente en la iglesia, There are people in the church, en muchos lugares, in many places, en todo lugar, every place, que pasan años y años that they spend years and years y nunca terminan en conocer a Dios. and they never know God. Dios es mucho más de lo que tú crees de Él. God is much more than what you think of Him. Dios es mucho más fuerte de lo que tú piensas que es. God is stronger than what you think. Dios es mucho más poderoso God is much more powerful de lo que tú has creído. than what you have believed. Dios se mueve de una forma que te va a sorprender. God moves in a way that He's going to surprise you. En las religiones In the religions, intentan de explicarte quién es Dios they try to explain to you who God is o qué es Dios. or what God is. Cuando tú tienes la vida de Cristo dentro de ti When you have the life of Christ inside of y you, esa vida de Jesús se va desarrollando dentro de tu interior, and the life of Christ is developing inside of you, tu matrimonio se arregla, your marriage is fixed. tu familia se arregla, Your family is tu fixed. hogar se arregla. Your home is fixed. El problema, iglesia, The problem, church, que queremos tratar de that we que want Dios to try, obre los matrimonios. that we want to try to have God work in the marriages. Es el centro de su voluntad y los designios divinos de Dios es bendecir el matrimonio. It is the center, is the divine designs of God to bless the marriage. Pero ¿cómo Dios va a bendecir un matrimonio si los dos no conocen a Dios? But how is God going to bless a marriage if both do not know God? Pastor, estoy en la iglesia hace mucho tiempo. Pastor, I've been in church for a long ¿Cómo time. usted me dice que yo no conozco a Dios? How can you tell me that I do not know God? Si tú tienes un matrimonio en la deriva, no conoces a Dios. If you have a marriage in trouble, then you do not know God. No importa cómo te llames, It doesn't matter what your name quién is, seas, who you are. pero si tu matrimonio está a la deriva, But if your marriage is te being digo, destroyed, tú no has conocido todavía a Dios. is in trouble, I tell you, you have not known God. Señor, quiero que intervengas en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Lord, I want you to intervene in my life, in my home, in my marriage. Y Dios te dice, búscame, And God says to you, seek ámame, me, love me, humíllame, humble yourself. humíllate, Humble yourself. entrégate, Surrender búscame, yourself. Seek me. ríndete, Surrender. clama mi presencia. Cry out before my presence. Las cosas no suceden simplemente porque el hermano o la hermana ore por ti. Things don't happen simply because a brother or sister Tú prayed for tienes you. que desarrollar tu vida espiritual. You need to develop your spiritual life. No importa cómo te llames, tienes que desarrollar tu vida It doesn't espiritual. matter what your name is, you need to develop your spiritual life. Tenemos discipulado, tenemos instituto, tenemos enseñanza, pero tú tienes que desarrollar tu vida espiritual. We have discipleship, we have institute, we have teachings, but you need to develop your spiritual Tú life. tienes que tener hambre de conocer a Dios íntima y personalmente. You need to be hungry to know God intimately and personally. Mis oraciones no te harán conocer a Dios. Tú tienes que desear conocer a Dios. My prayers will not make you know God. You need to desire to know Se God. libre de los escudos de Leviatán. Be free from the shields of Leviathan. Deja de justificarte a ti mismo y dile, Dios, perdóname por mi insensatez.
Stop justifying yourself and say, Lord, forgive me. Yo me quiero arrepentir de mi orgullo, de mi vanagloria, de mi autojustificación, de que soy mejor que mi esposo, que mi esposa. No, Señor, no te conozco a ti todavía. I want to repent from my pride, from my self-justification, from saying that I'm better than my husband or my wife. Forgive me, Lord, I do not know you. Yo quiero que podamos comenzar un año en victoria en este primer domingo del año 2013. I want us to begin a year of victory in this Sunday of 2013. Y si tú estás siendo tratado por Dios en esta mañana, no tengas temor de pasar adelante y decirle, Señor, perdóname, mi orgullo me ha hecho impedir que yo tenga mi desarrollo y crecimiento espiritual. And if God is dealing with you this morning, say, Lord, forgive me because my pride is stopping me from developing spiritually. Dios te está hablando. Si Dios te lo está haciendo, tú deberías de correr al altar y decirle, perdóname, Señor, he fallado, pero tú eres el Dios de oportunidades. God is speaking to you, and if God is speaking to you, you need to run to the altar and say, Lord, I have failed, because God is the God of opportunities. Tú eres el Dios de una oportunidad, de 1000 oportunidades. You're a God of opportunities. Señor, algunas veces estoy justificando mis propios errores, mi propia conducta espiritual. Lord, sometimes I justify my mistakes, my spiritual behavior. Estoy justificando mi negligencia espiritual y le estoy echando la culpa a los otros. I'm just justifying my spiritual negligence, and I am blaming others. Le echo la culpa al hermano, a la hermana, al predicador, al pastor, al líder, a mi esposo, a mi esposa, cuando yo mismo he sentido la necesidad de haber buscado tu rostro. I blame my brother, my sister, the preacher, the leader, when I myself needed to have sought your face. Dios te llama en esta mañana. God is calling you this morning. La unción del Espíritu Santo está aquí en esta mañana. The anointing of the Holy Spirit is here this morning. Tienes que tratar de ayudar a aquellos que necesitan para ser ayudados. You need to try to help those that need to be helped. Pero no podemos ayudar a nadie que no quiera conocer a Dios en primer lugar. But we cannot help anyone that does not want to know God in the first place. ¿De qué nos vale consejería y consejos y tratar de ayudar a uno y a otro cuando la gente no quiere conocer a Dios? What is the use of counseling and counseling others when people do not want to know God? Este es un tiempo especial. This is a special time. Si Dios te está hablando como sé que lo está haciendo, no tengas temor. Ven adelante y dile, Señor, perdóname, he fallado, me he equivocado. If God is speaking to you, as I know that He's doing, come to the front and say, Lord, Siempre forgive me. estoy echando la culpa a todas las cosas que están en mi derredor. I'm always blaming everything that is around me. Y Leviatán me ha puesto escama y escudo para no ver lo que realmente tengo que ver. And Leviathan has placed shields and scales so that I do not see what I need to see. Y he sido cubierto por los escudos y las escamas de Leviatán, pero yo quiero ser libre en esta mañana. And I have been covered by the shields and scales of Leviathan, but I want to be free this morning. Dios te está hablando. God is speaking to you. Si yo estuviera en tu lugar, correría al altar If I was in your place, I would run y to the pasaría altar. acá adelante y diría, Señor, perdóname. And I would come to the front and say, Lord, forgive me. Yo sé que hay más personas que tendrían que estar aquí en esta mañana. I know that there are more people that need to be here this morning. Más personas que deberían decir, Señor, More people that need to say, Lord, perdóname. forgive me. ¿Sabe por qué algunas veces hay gente que no pasa al altar? You know why sometimes there are people that do not come to the altar? Por lo mismo que estamos predicando. For the same thing that we're preaching. Porque los escudos de Leviatán están tan soldados dentro de ellos Because the shields of Leviathan, the scales, are so embedded que inside of impiden them que el aire de la presencia de Dios entre a ellos, el That they- fluir de Dios entra a ellos. that they stop the air, the flowing of God, to penetrate them. Yo no podría vivir sin tener la presencia de Dios en mi vida. I could not live without having the presence of God in my life. No podría vivir I could sin not live decirle a Dios cuánto le amo. without saying to God how much I love Him. Hay mucha gente There are many people que tiene un concepto completamente erróneo, that have a concept completely wrong, pensando que se van al cielo, tendrán eternidad con Dios, vida eterna, thinking that they will go to heaven, have eternity with God, eternal life, solo por venir a la iglesia. only because they come to church. La iglesia no te salva. Church does not save you. Este templo no te salva. This temple does not save Las you. paredes y el techo no te salva. The walls and the ceiling does not save you. Tú necesitas conocer a Jesús de verdad, You need to truly know Jesus. amarle, Love Him. rendirte Surrender por completo. completely.
Esteban, podemos cantar ese coro que cantan ustedes, que es un lugar preparado para su presencia en mí. Qué diferente sería la vida del creyente, del cristiano, How different would be the life of the believer, of the Christian, si tuviéramos una comprensión diferente de lo que es el evangelio. if we had a different understanding of the gospel. No es religión lo que tú necesitas, querido hermano. It's not religion what you need, brethren. No, no es religión lo que tú No, it's necesitas. not religion what you need. Tú necesitas conocer al Dios de la verdad, You need to know the God of the truth, al Dios de la vida, the God of life, por medio de Jesucristo.